Hace aproximadamente un año, intenté quitarme la vida 6 veces. Perdí a mi novia, Julia, en un accidente automovilístico en mi último año de secundaria. Yo era quien conducía. Regresábamos tarde de una fiesta, estaba cansado y un poco borracho. Ni siquiera me di cuenta de que me había quedado dormido hasta que chocamos de lleno contra el costado de un edificio de ladrillo. Me desperté con la bolsa de aire en la cara. Me dolió. Mis piernas se sentían como si estuvieran torcidas en 15 direcciones diferentes. El volante se había incrustado en mi pecho y sabía que me había roto las costillas. Podía sentirlas sobresalir de la piel como palos afilados. Sentí los cristales de las ventanas colgando de mis mejillas por colgajos de piel. La sangre goteaba de todas partes con cada latido del corazón, pero no conocí el verdadero dolor hasta que vi la cabeza de mi novia destrozada contra el tablero. Los paramédicos dijeron que lo primero que escucharon al llegar fue a alguien gritando. Me encontraron mirando su cuerpo, gritando tan fuerte que me reventé los vasos sanguíneos de los pulmones. No recuerdo esa parte. Después de ver lo que había pasado, lo siguiente que recuerdo fue despertar en el hospital 3 días después. Me dijeron que había sobrevivido a 15 cirugías diferentes para reconstruir mi cuerpo y que iba a estar bien. A cambio, pregunté dónde estaba Julia. Una semana después, intenté quitarme la vida por primera vez. Mi vida estaba hecha a pedazos. Dejé de ir a la secundaria. No quería enfrentar a mis amigos. No quería enfrentar a los amigos de Julia. Sabía que me odiarían. Me odiaba a mí mismo. Al final fue mucho más fácil de lo que pensé tragarme esa botella de Tylenol. Por suerte, mi mamá me encontró en el suelo del baño después de llegar temprano del trabajo. No fue una premonición ni nada. Solo quería ir al gimnasio temprano ese día. Suerte la mía. Después de mi tercer intento, mis padres me internaron en un hospital psiquiátrico. Estar en el hospital estuvo bien. Tenía un terapeuta, el doctor Gardelli, quien, para ser justos, era amable. No dejaba de decirme que mi vida valía la pena, que Julia no querría que tirara mi vida por la borda, ese tipo de cosas. Yo sabía la verdad, era una mierda. Los intentos 4 y 5 ocurrieron en el hospital, pero cada vez apenas lograron resucitarme. Suerte la de ellos. Calculé que con 2 suicidios fallidos en mi haber, no me dejarían en paz ni un momento hasta que fingieran mejorar, así que comencé a conocer a las personas que me rodeaban. Estaba Pedro, quien creía ser la reencarnación de Jesús. Honestamente, no era un mal tipo. A veces lo dejaban hablar los domingos. Sus sermones siempre eran interesantes de escuchar, incluso si se desviaba en divagaciones locas que nadie más que él entendería. Estaba el silencioso Daniel. Él no hablaba, pero sonreía si le dabas un pudín extra a la hora de las comidas. Nunca supe por qué estaba internado, pero lo dejaron ir un mes después de mi ingreso. Luego estaba Esteban. Esteban era extraño. Más correctamente, Esteban era extraño porque no parecía extraño. Con personajes como Pedro y Daniel, Esteban sobresalía como un pulgar dolorido. Era carismático, siempre charlando con alguien. También era coherente y no parecía estar tomando ningún tipo de medicamentos. Y era amable. Siempre se aseguraba de sentarse a mi lado a la hora de las comidas y hablábamos de todo y de nada. Bueno, de todo excepto de por qué estaba tratando de suicidarme, pero eso era un hecho. Nadie hablaba de ese tipo de cosas con otros pacientes internos. Esteban era el único chico normal allí, así que cuando pensé que el camino estaba despejado y traté de quitarme la vida de nuevo, supongo que tenía sentido que fuera el único que parecía importarle.
Me visitó en el hospital. Había intentado ahorcarme con una sábana, pero no había conseguido una caída lo suficientemente grande. Me tenían con morfina para el dolor. Cuando llegó, su rostro despreocupado parecía más preocupado de lo que nunca lo había visto. Eso me asustó un poco. Empezamos a hablar, y antes de darme cuenta le estaba contando todo. Le hablé de Julia, de por qué quería morir. Empecé a llorar, la primera vez que lloraba desde el funeral de Julia. Me lamenté de cómo Dios, o el universo, o lo que fuera, no me dejaba morir. Solo quería que terminara. Quería pagar por lo que hice. ¿Por qué no podía hacer bien esa única cosa? Después de sollozar un rato, recuerdo que Esteban me miró de forma extraña. No era una mirada de lástima como las que estaba acostumbrado a recibir de Gardelli. Era algo más profundo, como si estuviera decidiendo algo. Salí de la sala médica 2 días después. Esa noche, Esteban vino a mi habitación. Me hizo una pregunta sencilla. ¿Quieres hablar con Dios? Había pensado que era solo cuestión de tiempo antes de que Esteban mostrara su locura. Consideré llamar a una enfermera, pero Esteban estaba tan tranquilo. No parecía que fuera a volverse loco o a declarar que él era Dios. Parecía una pregunta sincera, del tipo que escucharías de un familiar cercano si quisieran ayudarte. Le pregunté qué quería decir. Esteban explicó que en los días antiguos, antes de que Moisés sacara a su pueblo de Egipto, antes de que Abraham levantara el cuchillo sobre Isaac, los cielos y la tierra estaban tan cerca que casi se superponían. Hombres luchaban con ángeles, y Dios hablaba con el hombre para declarar su voluntad. Había rituales de este tiempo que podían realizarse. Rituales que cerraban la brecha entre el cielo y la tierra y llevaban a uno a la presencia de Dios. Suena raro incluso para mí mientras escribo esto, pero escuchar a Esteban decir estas cosas en ese momento se sintió bien. Se sintió verdadero. Por primera vez desde que murió Julia, algo me distraía del pensamiento constante de terminar con mi existencia. Le pregunté a Esteban cómo sabía todo esto. Me dijo que conocía a un sacerdote de su juventud, que le había compartido este ritual. Esteban entendía un poco por lo que yo estaba pasando. Él había luchado de manera similar cuando era adolescente. Había estado tan desesperado que había probado el ritual él mismo. ¿Funcionó?, le pregunté. Esteban no respondió. Solo miró por la ventana, a través de los barrotes y hacia el cielo negro de invierno. Me preguntó de nuevo si quería hablar con Dios. Dije que sí. Me entregó un pequeño trozo de papel doblado. Era papel viejo, grueso y amarillo, cubierto de grasa y huellas dactilares. En él había instrucciones escritas a mano. Apenas podía entenderlas, la letra era tan temblorosa. Todo en ello parecía más antiguo de lo que debería. Esteban se puso de pie. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo como si fuera a decir algo, pero en cambio cerró la boca, negó la cabeza y salió. Pasó otra semana antes de que siquiera comenzara a hacer planes para seguir las instrucciones que Esteban me había dado. Algo en el papel y en lo que estaba escrito me inquietaba. Lo escondí, diciéndome a mí mismo que estaba loco, pero no tan loco. Pero la sensación se desvaneció después de 1 o 2 días y la curiosidad me venció. Leí las instrucciones de arriba abajo. Suena raro, incluso para mí mientras escribo esto, pero escuchar a Esteban decir estas cosas en ese momento se sintió bien, se sintió verdadero. Por primera vez desde que murió Julia, algo me distraía del pensamiento constante de terminar con mi existencia. Le pregunté a Esteban cómo sabía todo esto. Me dijo que conocía a un sacerdote de su juventud que le había compartido este ritual. Esteban entendía un poco por lo que yo estaba pasando. Él había luchado de manera similar cuando era adolescente. Había estado tan desesperado que había probado el ritual él mismo. ¿Funcionó?, le pregunté.
Esteban no respondió, solo miró por la ventana, a través de los barrotes y hacia el cielo negro de invierno. Me preguntó de nuevo si quería hablar con Dios. Dije que sí. Me entregó un pequeño trozo de papel doblado. Era papel viejo, grueso y amarillo, cubierto de grasa y huellas dactilares. En él había instrucciones escritas a mano. Apenas podía entenderlas. La letra era tan temblorosa. Todo en él parecía más antiguo de lo que debería. Esteban se puso de pie. Se dirigió a la puerta. Luego se detuvo como si fuera a decir algo. Pero en cambio cerró la boca, negó la cabeza y salió. Pasó otra semana antes de que siquiera comenzara a hacer planes para seguir las instrucciones que Esteban me había dado. Algo en el papel y en lo que estaba escrito me inquietaba. Lo escondí diciéndome a mí mismo que estaba loco, pero no tan loco. Pero la sensación se desvaneció después de 1 o 2 días y la curiosidad me venció. Leí las instrucciones de arriba a abajo. Tomé las partes que decía que debía comer y las tragué crudas. Casi vomito, pero pensando en Julia, las soporté. Dije las palabras. Mi lengua se sintió extraña al pronunciarlas, rara, gruesa y retorcida. Después de completar la última frase, esperé. Pasó un minuto. Mi corazón latía con fuerza. Mis rodillas empezaron a doler. Podía oler a humo y por un momento esperé que la alarma de humo no lo detectara. Entonces, Dios entró en mi habitación. No soy una persona muy religiosa. Me criaron para ir a la iglesia, pero no era del tipo que oraba. De hecho, todavía no lo soy. Pero tenía una expectativa de cómo se sentiría estar cerca de Dios durante la oración. La gente en la iglesia solía decir que sentirían una sensación cálida y difusa cuando estaban cerca de Dios durante la oración, como un abrazo o algo así. Una sensación de bondad, consuelo o paz. Dios no se sintió así. Era una presencia que llenaba todo el espacio y me atravesó como un muro de agua oscura y gélida. Era pesada y poderosa. Se sentía como si todo a mi alrededor estuviera lleno de fuego y, sin embargo, también lleno de obscuridad. Era todo y nada al mismo tiempo. Era abrumadora y apenas podía sentarme derecho. Me sentí impulsada a postrarme en el suelo ante ella, sin saber si era por lo mucho que me superaban los sentimientos o si era en reconocimiento del poder que se había dignado a reconocer mi existencia lastimosa. Todo mi cuerpo temblaba como si estuviera teniendo un ataque epiléptico, y mi visión parpadeaba con formas extrañas que se sentían familiares pero extrañas. Todo dolía con un pánico extraño, como si mi cuerpo estuviera siendo destrozado a nivel celular. Me pregunté si estaba a punto de morir. Hubo un momento de silencio y luego Dios me hizo una pregunta. No fue con palabras, sino con una sensación de curiosidad que me invadió y me hizo castañetear los dientes. Ni siquiera podría decir ahora cuál fue la pregunta exactamente, pero la entendí. Mis pensamientos se dirigieron a Julia, a cómo se veía cuando murió, con la cabeza destrozada más allá de todo reconocimiento. Pensé en mi estancia aquí en el hospital. Pensé en mis intentos de suicidio. Pensé en lo inútil y dolorosa que era mi vida. La presencia absorbió todo, cada última gota de sentimiento. Parpadeé y estaba en otro lugar. La presencia se había ido. Dios se había ido. No había luz. Todo lo que quedaba era una extensión negra ante mí. Pensé que me había quedado ciego. Estiré mis manos y sentí un suelo liso y frío, como de cemento.
Empecé a entrar en pánico y mi respiración resonó a mi alrededor tan fuerte que me puse una mano en la boca. El silencio se sentía como algo peligroso de alterar. Traté de controlar mi respiración. Me llevó la mayor parte de una hora. Justo cuando empezaba a calmarme, recordaba dónde estaba y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Una vez que me tranquilicé por completo, evalué mi entorno. Estaba solo, en la oscuridad. Pensé que mis ojos se ajustarían, pero no lo hicieron. El mundo permaneció negro e impenetrable. Pero en mi nuevo estado de calma, mi cerebro comenzó a divagar en direcciones extrañas. Creí escuchar pasos corriendo. Al examinarlo más a fondo, era solo el latido de mi corazón. La oscuridad misma se sentía pesada, como si no fuera solo el espacio a mi alrededor. Se sentía como algo físico, algo que me presionaba por todos lados. No sabía si esto era una visión o si me habían transportado físicamente a otro lugar. Toqué el suelo de nuevo. Para una visión se sentía exquisitamente real. Comencé a tantear con las manos extendidas ante mí. Todo lo que sentí fue aire. Las volví a poner en el suelo. Necesitaba recordarme que había algo sólido debajo de mí, que no estaba cayendo por el aire, que había algo más que yo que era real. Pasó una hora, luego otra, luego otra. Luego un día, luego una semana. Mi sentido del tiempo era más una estimación. No tenía forma de saber cuánto tiempo estuve realmente allí, pero no importaba cuánto esperara, la oscuridad continuaba. Empecé a esperar morirme de hambre, entonces podría terminar, pero aunque mi hambre creció hasta el punto de que sentí que mi estómago se disolvía en mis propios ácidos, mis brazos nunca se adelgazaron. Mi garganta se secó por falta de agua y empecé a toser tanto que me preocupó que mis pulmones salieran por mi boca. Sentí la piel agrietarse en la parte posterior de mi boca y probé sangre en mi lengua. Pensé con esperanza que me desangraría hasta morir. Tal vez esa sería una salida. Pero aunque sentí dolor por mi herida, nunca me sentí mareado ni desmayado. Me mantuve dolorosamente consciente de cada segundo, de cada minuto y de lo solo que estaba. Pasó otro mes. No podía dormir en la oscuridad. Me sentía cansado, pero cada vez que cerraba los ojos, el sueño nunca llegaba. Otro mes. Deseaba que terminara. Intenté ahogarme con mis propias manos, pero no funcionaba. Intenté romperme el cuello, pero mi conciencia permanecía. Me mordí los dedos, esperando desangrarme, pero siempre encontraba los dígitos reenganchados en unas horas, como si nunca se hubieran separado. El miedo dio paso al aburrimiento y luego de nuevo al miedo. Dejé de intentar luchar. Pero un día escuché un ruido. Inmovilizó todo mi cuerpo. Agucé el oído. No sabía qué hacer con eso. Traté de escuchar más de cerca, conteniendo la respiración. Después de unos segundos, pude identificarlo. Era otro latido. Era débil, pero podía notar que estaba cerca. Me arrastré por el suelo hacia él, forzando la vista aunque sabía que no podría ver. Pronto mis dedos tocaron carne fría y húmeda. Hablé. ¿Hola? Una voz respondió. Era seca y apenas audible por encima de los sonidos de los procesos internos de nuestros cuerpos colectivos. Sí, casi lloré. No me había dado cuenta de cuánto había extrañado escuchar la voz de otro ser humano. Pregunté quiénes eran. La voz tardó un momento en responder. Ya no estoy seguro. Pregunté qué hacían allí. Esperando, dijeron. ¿Esperando qué? La voz no respondió. ¿Esperando qué?
De repente sentí una carne fría y húmeda tocar mis manos, dedos temblorosos raspando mi camisa y mis brazos. Me aparté instintivamente. ¿Eres real? La voz era casi incrédula. ¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo? Años. Sentí un nudo en el estómago. ¿Años? Creo que... Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. No quería creer que esto pudiera durar años. Quizás estaba muerto. Ciertamente lo parecía. Habían pasado meses desde que completé el ritual en mi pequeña habitación del hospital psiquiátrico. ¿Era este mi castigo? Siempre está oscuro aquí. La voz me hizo sobresaltar. Había olvidado que estaba allí. ¿Hay una salida? Mi voz tembló. No me di cuenta de lo frágil que sonaba hasta ese momento. No podía ver más allá de la oscuridad, pero sentí los ojos de la voz sobre mí. Parecían quemar un fuego frío en mi piel y me hizo temblar. Lo que fuera con lo que estaba hablando, me miró por un largo momento. Luego habló suavemente. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? No dije nada, pero lo sabía. Cualquier cosa. Estaba dispuesto a dar cualquier cosa. Quería que terminara, pero no pude reunir el valor para decir las palabras. Creo que la voz supo lo que estaba pensando, porque sentí las manos húmedas rozar mis mejillas. Se deslizaron por mis brazos y lo señalaron en una dirección. Paga el precio y serás libre. Por un largo momento respiramos juntos, los sonidos de nuestros corazones mezclándose. Empecé a arrastrarme. Los latidos del corazón y la respiración de mi extraño compañero se volvieron cada vez más débiles a medida que me alejaba más y más. Pronto ya no podía oírlo. Se sentía solitario en la oscuridad sin ellos, de una manera extraña. Mis rodillas y manos se pusieron dolorosas y ensangrentadas mientras me arrastraba lo que deben haber sido 50 millas. Solo una esperanza distante de que podría haber una salida me mantuvo en marcha. A veces me encontraba con paredes duras que se sentían como concreto y tenía que rodearlas al tacto. Escuché ruidos en la oscuridad, grandes resoplidos y el crujido de enormes extremidades. Sentí cosas moverse a mi lado y sobre mí. Escuché otros latidos de corazón y sentí manos en mi cuerpo cuando me detuve a descansar. Después de un tiempo, dejé de resistir su toque. Se volvió extrañamente reconfortante saber que había otros en el vacío. Entonces, un día, escuché los gritos. Al principio eran distantes, pero me hicieron apretar los dientes. Eran ruidos desgarradores, una expresión pura de dolor. Me dirigí hacia el sonido. Se sentía como el camino correcto. Los gritos se hicieron más fuertes y por encima de los alaridos animales comencé a escuchar palabras, súplicas, gemidos, ofertas de todo tipo, pero siempre terminaban en explosiones de ruido puro, inadulterado, de garganta abierta. Estaba tan concentrado en el ruido que no noté la línea hasta que choqué de frente con ella. Me tomó un momento recuperar el equilibrio. Una vez que volví en mí, discerní lo que había golpeado con mis manos. Era una línea de cuerpos, personas de rodillas y manos alineadas en dirección al ruido. De vez en cuando había una pausa en los lamentos y la línea avanzaba. Este era el lugar. Me abrí paso hasta el final de la fila.
Debía tener 1 milla de largo. Ocupé mi lugar. La fila se movió rápidamente. Los gritos nunca cesaron, pero empecé a escuchar sollozos desde adelante y eventualmente detrás de mí. Escuché a gente arrastrarse lejos de la fila, dejando su lugar. Escuché el suave chapoteo de sus rodillas y manos ensangrentadas mientras se alejaban. Supe que estaban ensangrentadas porque a medida que avanzaba podía sentir los charcos coagulados de esa sustancia. Era pegajosa, llena de grumos, y el suelo estaba elevado en 2 líneas como topes de velocidad por todos los fluidos secos que se habían acumulado debajo de sus donantes. Con cada avance, los gritos se hacían más fuertes. Después de aproximadamente 1 mes de aguantar, llegué al frente. La persona delantera de mí desapareció. Se arrastraron hacia lo que sentí como una pared sólida cuando la toqué con mis manos. Entonces comenzaron sus gritos. Cada palabra, cada momento, tan explícitamente sin restricciones. Al escuchar tales cosas a distancia, había logrado convencerme de que el dolor no era tan malo como suponía. Al escucharlo de cerca y en persona, casi dejé mi lugar. ¿Valdría la pena cuando fuera mi turno? 2 horas, luego los gritos cesaron. Algo cambió. Delante de mí había un agujero. Era áspero y se sentía como si hubiera sido desgastado a través de la pared por manos que se arrastraban. Era lo suficientemente ancho como para que yo pudiera pasar. Tragué, sintiendo el ardor seco de la saliva en mi garganta mientras recorría la piel rota. Me abrí paso, cayendo sobre mi vientre y retorciéndome. Centímetro a centímetro, me abrí paso a través del agujero. Cuando mis pies pasaron la entrada, hubo un momento de silencio. No podía escuchar el ruido de los que esperaban detrás de mí en la fila, respirando jadeos irregulares y ocasionalmente sollozando. Entonces sentí las manos. Me agarraron las muñecas, los tobillos. Eran ásperas, como si estuvieran cubiertas de callos y extrañas protuberancias óseas. Sus uñas eran largas y afiladas. Me voltearon boca arriba y me sujetaron. Su piel me quemó como si estuvieran al rojo vivo y grité de dolor. ¿Pagarás? La voz me sobresaltó. No era la voz de un humano. Se sentía más vasta, como la presencia que había sentido años atrás, arrodillado en la sala de mi hospital. Las manos seguían quemando y grité de nuevo. ¿Pagarás? Preguntó la voz con más insistencia. Grité que sí. Las manos no me soltaron. En cambio sentí unas nuevas sobre mi piel. Me tocaron tiernamente al principio, recorriendo mi cuerpo, sintiendo las articulaciones, las partes sensibles, por todo mi cuerpo hasta que pareció que tenían una imagen adecuada. Entonces comenzaron a desgarrarme. Comenzó con mi ropa. Me arrancaron rudamente cualquier vestigio de ropa hasta que estuve desnudo. Temblaba, la oscuridad era fría, y no pude evitar los gemidos que se me escapaban ante mi vulnerabilidad. Luego sentí las manos. Me agarraron las muñecas, los tobillos. Eran ásperas, como si estuvieran cubiertas de callos y extrañas protuberancias óseas. Sus uñas eran largas y afiladas. Me voltearon boca arriba y me sujetaron. Su piel me quemó como si estuvieran al rojo vivo y grité de dolor. ¿Pagarás? Preguntó la voz con más insistencia. Grité que sí. Las manos no me soltaron. En cambio sentí unas nuevas sobre mi piel. Me tocaron tiernamente al principio, recorriendo mi cuerpo, sintiendo las articulaciones, las partes sensibles, por todo mi cuerpo hasta que pareció que tenían una imagen adecuada. Entonces comenzaron a desgarrarme.
Comenzó con mi ropa. Me arrancaron rudamente cualquier vestigio de ropa hasta que estuve desnudo. Temblaba, la oscuridad era fría, y no pude evitar los gemidos que se me escapaban ante mi vulnerabilidad. Luego sus uñas encontraron mi piel y comenzaron a desgarrar. Sentí grandes sábanas punzantes que se desprendían de mis brazos y piernas como tela, goteando sangre mientras las sostenían sobre mí, y yo gritaba como nunca antes había gritado. Una vez que mi piel se hubo ido, comenzaron con mis músculos, cada fibra individual, arrancada con experta precisión, mis órganos, extraídos palpitando de mi torso, luego estallando como pequeñas explosiones. Mi pene se erigió, luego se rompió como una zanahoria. Dedos hundidos en mi cráneo para sacar mis ojos como uvas de un tazón. Mi lengua fue agarrada como un mango y arrancada aún retorciéndose de mi garganta. Mis gritos fueron cortados cuando mis pulmones fueron arrancados de mi pecho. Aún así lo sentí todo, cada último momento. Justo hasta que mis propios huesos fueron retirados de donde yacía y hechos añicos en polvo. Y por un momento no fui nada, y en esa nada permanecí despierto. Parpadeé y estaba de vuelta en mi habitación del hospital. Respiré hondo. Había olvidado cómo se veía mi habitación. Tuve que entrecerrar los ojos. La luz era tan cegadora después de la oscuridad. Sentí la presencia. Se demoró un momento. Estaba tan débil que sentía que me disolvería en el mismo aire. De la presencia sentí una sensación de finalidad. Luego se fue. La habitación volvió a estar vacía. Respiré hondo, como si saliera del fondo del océano. Lloré incontrolablemente. Me tomó horas poder abrir los ojos por completo. Ya no sentía dolor, pero podía recordarlo. Toda la exquisita naturaleza de ello. Me regocijé de nuevo en la totalidad de mi cuerpo, y con mi almohada empapada de lágrimas de alegría, dormí por primera vez en lo que parecieron años. Me dieron de alta en el hospital un mes después, con un certificado de buena salud. Nunca hablé con Esteban sobre lo que experimenté. Él nunca preguntó al respecto. Fingimos que la conversación nocturna que habíamos compartido nunca ocurrió. Ocasionalmente intercambiábamos una mirada a través de una habitación llena de gente, y yo sabía que él entendía al menos parte de lo que había experimentado, pero tal vez eso sea solo una ilusión. Hasta donde yo sé, él sigue en el hospital. Ya no tengo el deseo de suicidarme. Tuve mucho tiempo para pensar en lo que experimenté en ese lugar oscuro. Una conclusión sigue apareciendo. La muerte no es un escape. Si quería compensar mis errores, había otras maneras. Necesitaría seguir viviendo, enfrentar mis acciones, enfrentar el recuerdo de Julia. Y lo he intentado, de verdad que sí. Nunca parece ser suficiente. Todavía sueño con el lugar oscuro, los ruidos, las manos, la vasta e interminable naturaleza de aquello. Siempre termina conmigo despertando empapado en sudor frío, la sensación de las uñas aún en mi piel. Me preocupa que me esté esperando, que al final dé mi último aliento, cierre los ojos y luego regrese a esa nada consciente. Guardé el papel que me dio Esteban. Nunca me lo pidió de vuelta. Actualmente está en el fondo de mi cómoda. He querido quemarlo en más de una ocasión, pero siempre me he detenido. Se siente mal destruirlo. Después de todo, alguien podría necesitarlo, pero yo no. Una conversación es suficiente para toda una vida.